Cambiamos de tema. Vamos a hablar de un caso judicial. Este hecho ocurrió en la provincia de Santa Fe, en donde recientemente, en este mes de diciembre, se condenó a un hombre por extorsionar a su expareja con la difusión de fotografías íntimas. Vamos a contar y a repasar un poco cómo ha sido este caso, que como decíamos ocurrió en la vecina provincia, porque hay que mencionar que una docente santafesina fue quien llevó adelante la denuncia en más de una oportunidad respecto de su expareja, un bonaerense al que había conocido a través de redes sociales, a través de Facebook, durante la cuarentena ya por el año 2020 y con quien mantuvo una relación sentimental. Comenzó este hombre a extorsionarla luego de que ella decidiera dejarlo. La amenaza constante de divulgar información privada convirtió su vida en un verdadero infierno, algo en lo que hizo hincapié cuando se presentó ante la justicia en la audiencia que resultó de prisión preventiva para este hombre. El miércoles 21 de diciembre, Sergio Omar Pogonza, de 63 años, fue condenado como autor de tentativa de extorsión, delito cometido además en un contexto de violencia de género. A través de un juicio abreviado, este hombre aceptó su responsabilidad, su culpa y la pena de 3 años de prisión en suspenso y las múltiples restricciones a su libertad comprendidas en este acuerdo. Vamos a seguir analizando porque esto ha despertado el interés. Estábamos recibiendo algunos mensajes también que querían saber más respecto de este tema para saber si hay más casos y saber también cómo accionar las mujeres cuando suceden situaciones similares. Lo vamos a hacer de la mano de un abogado especialista en cibercrimen, Marcelo Temperini, que ya está en comunicación con Ahora Litoral. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buen día, buena mañana para vos. A ver ahí, ¿si me escuchan? Perfecto. Buen día, buena mañana para ustedes también. Buen día. En principio, consultarte esta situación de tratar de viralizar fotos íntimas de una expareja, de una pareja, ¿se da ahora con más frecuencia que años anteriores? ¿Cuál es la observación que vos hacés en la cantidad de casos que se han observado en el país y fundamentalmente en nuestro litoral? Sí, claramente la cantidad de casos es mucho mayor ahora que antes, sobre todo por la utilización de la tecnología, que está mucho más aceptado y está mucho más al alcance de la mano la existencia de un celular y está mucho más normalizada la actividad de enviarse, digamos, material de contenido íntimo, que esto es lo que se denomina sexting, que en su momento, si recuerdan, es algo que hasta recomendó el gobierno nacional en contexto de pandemia para evitar juntarse con otras personas. Digo, el sexting no tiene nada de malo. Esto lo quiero dejar claro porque muchas veces hay una estigmatización. Lo que sucede es que es una de las consecuencias negativas y posibles del sexting es llegar a este tipo de acciones donde aparezca una extorsión, que se denomina sextortion, ¿no? Cuando aparece una extorsión ligada a imágenes o a contenidos de la intimidad. Preguntarte también por qué este hombre fue condenado, una condena que queda en suspenso en esta situación, por tentativa de extorsión. ¿Cuándo este delito queda consumado? ¿Cuando esto se publica? ¿Cuando estas imágenes quedan publicadas en internet? ¿O cómo es cuando se consuma el delito? Sí, en realidad técnicamente la extorsión queda perfeccionada en el momento en que una persona, digamos, amenaza con cierta violencia, amedrenta a otra a hacer o a dejar de hacer algo por un motivo injustificado. Digo, yo desconozco porque no tengo acceso ni he visto este caso puntual que se está comentando, pero yo entiendo de que en este caso que se comenta, los elementos penales para que se configure y perfeccione el delito de extorsión un poco estaban. Vuelvo a decir, habrá que ver en cada caso concreto, pero básicamente la extorsión ya se perfecciona como delito cuando aparece esto que te estoy diciendo. Digamos, ahí el delincuente amenaza a otra persona para que haga o deje de hacer algo en contra de su voluntad. ¿Y cuál es la recomendación para las víctimas de este tipo de amenaza o de este tipo de extorsión? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque también se da una situación de no saber a dónde recurrir, a quién recurrir, dónde denunciar este tipo de delitos tan específicos también que se dan, como vos decías al principio de la nota, con estas nuevas plataformas y con estas nuevas tecnologías. ¿A dónde acudir? Mirá, la principal recomendación es que no ceder ante la intimidación de la posible difusión de ese contenido, porque es ahí en donde el delincuente juega con ese poder y ahí es donde aparece incluso la violencia de género. Digo,
porque es lo que más le cuesta a la víctima salir de ese circuito de la intimidación para poder reconocerse como víctima y hacer efectivamente la denuncia ante la fiscalía. Porque en general son delitos que tienen buenos resultados ante la justicia en el sentido de que son investigados y en general son condenados porque la persona, salvo que sea una extorsión en donde no se sepa de quién la realiza, pero en general vienen de personas conocidas, cercanos, parejas, digamos, personas que alguien conoce, que la víctima conoce, y logran tener un final desde una sentencia. La recomendación es que realicen la denuncia ante la fiscalía, y la recomendación es que no borren los mensajes o el material informático, que es el que le va a permitir a la fiscalía poder probar el delito, porque muchas veces yo entiendo que ese mensajito de texto, que ese WhatsApp, que ese mensajito de Facebook ocasiona un daño y que la víctima quiere eliminarlo de su sistema y de su vida, pero muchas veces en este tipo de delitos es lo único que hay para poder probar el delito. Es, creo que muy interesante lo que estás mencionando en cuanto al material probatorio que una de las víctimas o la justicia después va a tener para poder, en definitiva, poder probar este delito. En este caso puntual hubo un reconocimiento por parte del autor, por eso se llegó a una condena menor a los 3 años, pero digo, es importante cuando no hay un reconocimiento por parte del autor, la persona que está intimidando, que está amenazando, contar con este material. ¿Recomendás bloquear a esta persona una vez que se tenga la información, las fotografías, las amenazas también, o no? Sí, siempre hay que, bueno, esto dependerá de cada caso, pero yo creo que la autopreservación de la víctima y evitar continuar con el daño, porque en definitiva estos son delitos donde el daño no es que ocurre una sola vez y se termina, como pasa en otros delitos, sino que el daño se sigue perpetuando cada vez que la persona lee ese mensajito o que se repite o hay un nuevo contacto. Por eso también es muy interesante, creo que lo han tratado ustedes en otro momento, tratar de fortalecer la normativa en casos de violencia digital, porque hoy el hostigamiento, el acoso en sí, porque a veces, acá estaba claro de que era una extorsión, ¿sí? Pero como decía hoy, se necesitan determinados elementos para poder calificarlo desde la Fiscalía como un delito de extorsión. Pero muchas veces no se llega a la extorsión, pero sí hay un acoso, hay un hostigamiento, hay llamadas constantes, hay mensajes de texto molestos, y la víctima también sufre un daño, y en esos casos no es tan sencillo encontrarle por lo menos una vuelta desde el punto de vista penal. Marcelo, te queríamos agradecer esta comunicación. Teníamos algunos mensajes también que estaban preguntando acerca de este caso puntual. Así que, bueno, es muy interesante el análisis de este caso y sobre todo para saber cómo actuar ante situaciones similares que lamentablemente están a la orden del día. Muchísimas gracias y felicidades para el próximo año. Gracias a ustedes. Hasta luego, buena mañana. Bueno, ahora